Bueno, en esta ocasión la doctora nos va a ofrecer la conferencia magistral que se llama La territorialidad simbólica en los pueblos originarios de Oaxaca. Voy a permitirme leer una breve síntesis curricular de la doctora para que veamos en contexto su labor. La doctora Alicia Barajas es licenciada en antropología en la Universidad de Buenos Aires, con maestría y doctorado en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1973 es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia e investigadora emérita desde 2015. Reside en Oaxaca desde 1976. Es autora, coautora y coordinadora de numerosos libros y publicaciones en revistas especializadas. Entre sus libros, de las principales publicaciones de ella se encuentran Utopías Indias, Movimientos Socioreligiosos en México, editado por Grijalvo en 1987, posteriormente editorial Avia Ayala en 1993 y luego editorial Plaza Irlandés en 1996. Importantes diálogos sobre el territorio, simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, que consta de 4 volúmenes y fue editado por el INA en 2013. Una publicación importante más es Dones, Dueños y Santos, ensayos sobre religiones en Oaxaca, editado por Monroy y el Instituto de Antropología en 2006 y luego en 2017. Y finalmente Viviendo la interculturalidad, relaciones políticas, culturales y simbólicas en Oaxaca, también editado por el INA en 2016. Es una síntesis muy breve, desde luego la doctora tiene un trabajo extensísimo. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a recibir un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Tengo mucho gusto de saludar a todas las personas presentes, de ambos géneros en este caso, y estoy muy contenta de estar aquí, de inaugurar este breve ciclo de conferencias que en principio eran solo de divulgación, pero ahora ya quisieron que se transformara en algo más formal, como conferencias magistrales. No es así, va a ser una plática lo más sencilla y cordial que yo pueda lograr. El tema, como bien dice el cartel, ya lo saben ustedes, es la territorialidad simbólica de los pueblos originarios de Oaxaca. Vale entonces aclarar qué se trata la territorialidad simbólica, qué se pretende estudiar. Me acerco inicialmente a decir que los estudios acerca de paisajes, regiones, territorios han sido materia principalmente de la ecología, la biología, la geografía, los estudios de ordenamiento territorial. Y la antropología solo más recientemente, del siglo XX, pero más recientemente comenzó a ocuparse de este tema de estudio y ya ha proporcionado con distintos autores ciertos resultados en cuanto a reflexiones teóricas y sobre todo abundante material etnográfico. En buena medida surge ese material del proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México, del que voy a hablar en un momento más. Ya en materia de la antropología, cuando los antropólogos queremos estudiar los territorios de los pueblos originarios, podemos investigarlo desde distintas perspectivas. Puede ser que nos interese, y es perfectamente válido e importante, los estudios de tenencia de la tierra y el valor mercantil de la tierra, las formas de organizar el espacio, las regiones y los medio ambientes que lo componen, las estrategias ecológicas que han utilizado los pueblos a través de la historia y actualmente, pero a través de la historia, sobre todo la arqueología, recoge importantes estudios sobre sistemas de riego, sobre plantíos en diferentes alturas y microclimas, etc. Es decir, que sabemos ya de antemano que los pueblos tienen profundos e importantes conocimientos y saberes ecológicos y geográficos sobre los territorios que ocupan tradicionalmente. Muchos de ellos desde la época prehispánica están ubicados en los mismos lugares en los que se encontraban, relocalizados, recongregados en otro tipo de pueblos, pero en el caso de Oaxaca, donde la mayoría
mayor parte de la tenencia de la tierra es comunal, esto indica que fueron las tierras que ellos ocuparon, que no se las quitaron en ningún momento. Por eso no hubo la necesidad durante la reforma agraria de devolvérselas a manera de ejidos, que es lo que se ha sucedido en otras regiones o en algunas partes de Oaxaca, como por ejemplo en la zona de la Chinantla, que había plantaciones, ¿no? Pero aquí no, muchos de los pueblos están en los lugares donde han estado siempre, entonces sus conocimientos sobre sus territorios históricos son amplísimos, muy profundos. Falta todavía mucho estudio. También, entrando ya en nuestra propia materia, tienen muchos conocimientos y saberes culturales que guían todas las actividades de la vida cotidiana y también las acciones, las actividades de la vida ritual, que están relacionados de una u otra manera, es un conocimiento con el territorio. Por ejemplo, en la época prehispánica, los conocimientos astronómicos de los pueblos originarios, los calendarios que construyeron, que idearon, el calendario agrícola y el calendario ritual, y los conocimientos que han legado a sus posteriores parientes del presente, y que llegan entonces como conocimientos que se muestran, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, en los rituales que se realizan en los comienzos de cada año, cuando los ancianos, los especialistas rituales de los pueblos y las autoridades municipales suben al cerro más alto de la comunidad, aquel que consideran más importante para ellos, y ahí realizan una ceremonia que se llama de adivinación del clima del año, ¿no? En la cual pues se van a observar las nubes, los vientos y muchas otras señales que van a permitirles hacer presagios acerca de cómo va a ser el clima que tengan en ese año. Entre tanto, siempre se hacen oraciones hacia los cuatro rubros cardinales, y esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Entonces, este tipo de saberes son los que dan la materia, el sustento a los estudios de territorialidad simbólica. Es un acercamiento al estudio de los territorios desde la cultura de los propios pueblos originarios. Es la manera como ellos históricamente van construyendo su territorio a través de la vida. Antecedente, tengo que decir, sobre todo para los que no tienen que ver con la antropología, que Oaxaca es el estado que tiene mayor diversidad etnolingüística, lingüística y cultural, y también mayor diversidad ecológica y medioambiental, ¿no? Pero en cuanto a la diversidad etnolingüística, hay en el momento presente 16 grupos etnolingüísticos que hablan idiomas, lenguas maternas diferentes y variantes dialectales dentro de ellas, ¿no? Como trabajo en Oaxaca desde 1976, en la mayor parte de los casos, el trabajo de campo siempre, la redacción varía, pero en general he trabajado con el profesor Miguel Bartolomé, también investigador del Centro INAH Oaxaca, y desde 1976 hasta el momento presente hemos realizado grandes, extensas, diversas investigaciones en muchos de esos 16 grupos etnolingüísticos, a veces algunas comunidades, en otros casos protecciones más regionales del mismo. Esa experiencia que se ha volcado en artículos y en libros, y también mi participación y la de Miguel también en el proyecto que mencionaba, Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, que fue un proyecto nacional que estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Antropología de Lima, que duró 10 años, de 1999 a 2009. Nosotros participamos en ese proyecto y esto permitió todavía conocer más a las culturas de Oaxaca y a otras del país, al ser este proyecto nacional que nos permitía visitar distintos pueblos originarios. Pues ese conocimiento me permitió entonces observar recurrencias, es decir, lo que tienen en común las diferentes configuraciones etnoculturales, así como también observar las singularidades, lo que tienen de particular, de único y que caracteriza a cada una de ellas.
Entonces, sobre todo, la recurrencia de los mismos fenómenos en numerosas culturas hizo posible realizar algunas generalizaciones que son válidas para hablar de los pueblos originarios de Oaxaca y de otras partes de México, en pueblos que tienen una raíz mesoamericana. Si no podemos estar en ningún modo, no tengo certeza de que estos mismos principios se encuentren o se cumplen en lo que se llama Aridoamérica, que es el norte, es Estados Unidos, ¿no? Son culturas que tienen sus propias diferencias. Y otras, en la parte central de México, hacia Centroamérica, podemos tener cierta certeza de que esta recurrencia de fenómenos es válida, así podemos decir que se da en otras culturas y no solamente en la cual. Ahora bien, una investigación sobre territorialidad simbólica se realiza a partir de ciertas categorías culturales, no de todas, sino de algunas. Entre ellas está la cosmovisión de cada uno de los pueblos, es decir, su manera de ver, de concebir el mundo en el que se vive. Otra categoría es la narrativa o relatos que han creado, la gente ha pensado acerca del origen del universo, la fundación del territorio y otras cuestiones de importancia social. Por otro lado, la ritualidad es una categoría fundamental, ya que los ritos se llevan a cabo en lugares muy significativos del territorio, y por supuesto que una categoría básica, pero que no todos podemos investigar, es la toponimia, es decir, la identificación del nombre que se le da a cada lugar del territorio en el idioma de ese pueblo, que siempre remite a las características del lugar. Para acceder a esta categoría, la verdad es que es necesario ser lingüista. Si no, simplemente un etnólogo o antropólogo social puede tener una comprensión general o designar los términos, pero no puede simplemente llegar a comprenderlo en toda su complejidad, ¿no? Pero las otras categorías sí. Entonces, de la cosmovisión, ¿qué nos interesa básicamente? ¿Qué es lo que encontramos cuando investigamos la cosmovisión? Aquí resulta fundamental la noción del universo como quincunce, que se hereda desde el pasado prehispánico. Este quincunce, que ahora vamos a ver qué es, ya se registró entre los olmecas y se fue registrando en todos los otros horizontes civilizatorios hasta los mexicas y se registra en la actualidad. Esto es lo importante, fíjense ustedes la profundidad temporal que estamos mencionando. Pero el quincunce todavía existe en la cosmovisión de los pueblos originarios mexicanos. Se trata de una imagen del universo como cuadrado o rectángulo, generalmente, por las formas, cuando el universo se piensa que es como una isla que está flotando sobre agua y que está sostenida en las cuatro esquinas de ese universo por unos pilares que pueden ser representados como columnas, como árboles, como sogas, distintos elementos verticales, y que se marcan esas cuatro esquinas o orientaciones cardinales, se marcan siempre a partir de un sala. Es también el pueblo que da origen a los relatos y a esta comprensión del mundo. Entonces, a partir de ese centro se marcan las cuatro orientaciones o esquinas del mundo, sostenidas por estos números representados como árboles, pongamos, y se entiende estas orientaciones cardinales no como sabemos hacer nosotros, que decimos norte, sur, este y oeste, sino que se entiende al revés de la manecilla del reloj. Se va del oriente al sur, al occidente y al norte. Esta es la manera de comprender ese universo. Entonces están marcados a partir del centro. Ese centro es concebido como el corazón del lugar, el lugar más sagrado que tiene el pueblo, porque es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, que está atravesado por un eje que se le llama Axis Mundi, el eje del mundo, que está también representado por una puerta, una escalera, un árbol sagrado. Para los mayas es la ceiba, por ejemplo, ese es su árbol sagrado, que es el Axis Mundi. Entonces, cada orientación, cada una de esas cuatro orientaciones desde el centro, tiene cargas augurales preestablecidas. Por ejemplo, el oriente siempre es el punto
más benéfico, el occidente siempre es el punto más nefasto. Los rituales de adivinación del clima y los augurios para cada año desde la inicia, decíamos, llevan a cabo en el cerro más sagrado, más alto de la comunidad, dirigiendo las ofrendas y las palabras hacia los cuatro grupos mientras se observan los distintos fenómenos atmosféricos. Ahora bien, lo importante, muy importante, es que esta concepción de impulse, que todavía no está completa, estoy hablando solamente de la parte horizontal del impulse, la que está en plano, no la vertical todavía, pero esta concepción horizontal cuatripartita del cosmos, con un centro, se reproduce también en la milpa, no solamente en la concepción global del mundo, sino que se reproduce en la milpa, la vivienda y el cuerpo humano, que son imaginados con las mismas características, teniendo un centro y cuatro rumbos cardinales. Ahora bien, la dimensión vertical, el que impulsa el mesoamericano es tripartito. Hay un arriba, un medio y abajo. Se reconoce entonces un espacio celeste actualmente en el que habitan las deidades anteriores creadoras del mundo y también las deidades que han surgido para estos pueblos a partir del Catequisquero, la Virgen y los santos. Pero lo curioso, lo interesante, es que se imaginan las personas que estos seres celestes viven como personas con extraordinarios poderes, pero finalmente con los hábitos de las personas. Tienen suntuosas viviendas, tienen familias, tienen grandes posesiones, casas suntuosas con electrodomésticos y otros bienes materiales, tienen mesas donde trabajan y hay también un escalafón de cargos entre los seres, los ejemplares que viven en el espacio celeste. Ahora bien, el inframundo, que es el que tiene las características más conocidas en el presente del espacio celeste, se sabe menos que del inframundo. Al inframundo se accede siempre por cuevas que están en los cielos y tienen en el presente al menos 2 pisos de profundidad. En la época prehispánica esto era mucho más complejo, había 7 pisos o 9 pisos, dependiendo de las culturas, pero ahora solo se reconocen 2 pisos. Un primer piso que está habitado por los llamados dueños del cerro o dueños de los lugares, que son dueños del monte, del agua, de la tierra, del rayo, de la tormenta, distintos dueños de cada uno del manantial, de cada uno de los lugares hay un dueño o dueño de ese lugar al que en general se le dice dueño del cerro. Y en el piso inferior del inframundo viven los antepasados difuntos, no están muertos, viven sus almas en comunidades que son muy similares a las de la tierra, a las propias comunidades donde la gente vive, pero sin penurias. O sea, se vive con felicidad y bienestar, pero de una forma muy similar al mundo de arriba. En el espacio del medio viven las personas, los animales, los meteoros, los fenómenos celestes que tienen una personalidad, son también considerados de alguna manera humanos, y sobre todo se encuentra la montaña sagrada. La montaña sagrada es otro símbolo fundamental de las culturas de raíz mesoamericana que existe hasta el día de hoy. Se concibe como una montaña hueca a la que se accede por cuevas y se imagina plena de riquezas en agua y bienes naturales, por eso la llama montaña de mantenimiento. Esto es un término que los arqueólogos han creado, este término, montaña de mantenimientos, porque ahí están todas las riquezas en bienes naturales que la gente puede. Por lo de la comunidad o del señoría étnico, era el glifo cerro agua que se representaba en la montaña sagrada, que en náhuatl se llamaba Altepetl. Pero esto era el mundo náhuatl del centro de México, pero se ha identificado, los antropólogos y etnólogos hemos identificado este mismo concepto de cerro agua, que le da el nombre a una comunidad. Por ejemplo, entre los mazatecos se le dice Nashinandá, ¿no? Nacimiento del agua.
Y en otras culturas se ha podido identificar también un equivalente de este concepto de montaña sagrada al Tepetl con el término local. Cada comunidad actual tiene un cerro emblemático al que concibe como montaña de mantenimientos y como entrada al inframundo. A veces se trata del cerro más alto, que es también un emblema o etiqueta para todo el grupo. Por ejemplo, no es exactamente así, pero así lo sienten las personas. En la región Mije se piensa que es el cerro Semhuantepetl, el que es el emblema del mundo Mije, del universo Mije. Sin embargo, para otros pueblos es la Mitra, es el cerro más importante, no es el Semhuantepetl. Pero desde fuera se identifica el Semhuantepetl como el emblema de los Mijes. En otros casos, por ejemplo, en la Mazateca son 3 los cerros emblemáticos que marcan cada una de sus subregiones. En la región alta está el Chicotocoyo, que es el cerro de la adoración. En la región baja está el cerro Rabón. Y en la región media el cerro San Martín Caballero. Estos 3, que son igual entrada al inframundo y cerro de mantenimiento, los más altos, representan a cada una de esas regiones. Ahora bien, los llamados dueños del cerro, que moran en el interior de la montaña sagrada, son concebidos por las personas como seres o entidades extrahumanas. Tienen generalmente apariencia humana, no son mezcla de animal y personas, sino que se los representa con apariencia humana, y tienen comportamiento humano, deseos humanos, pero tienen poderes y capacidades superiores, por eso extrahumanos. Decíamos que viven en el primer nivel del inframundo, también en grandes ciudades donde existe cajón de cargos, viven con sus familias, en suntuosas viviendas, servicios modernos, también electrodomésticos, todos tienen, pero también tienen corrales llenos de animales y grandes riquezas en agua, semillas y frutos. Entonces son elementos de la montaña de mantenimientos antigua. Los electrodomésticos nos están mostrando cómo se transforma el imaginario de las personas a la luz de la historia que viven. O sea, son pueblos que migran, que van a ciudades, que están en contacto con elementos de la vida moderna, y entonces los incluyen en su imaginario dentro de la montaña sagrada, que antes solo contenía la riqueza natural. Sagrada tiene oro, tiene joyas y tiene dinero. O sea, reúne todo tipo de bienes materiales, elaborados y naturales. Los dueños del lugar, aparte de vivir ahí, en este primer piso del inframundo, circulan por el espacio del monte que rodea a las comunidades y por las zonas de milpas y otros cultivos. Ahora, voy a hacer aquí una pequeña digresión porque para comprender las relaciones entre los humanos y las entidades extrahumanas hay que aclarar que las comunidades indígenas se rigen internamente por lo que llamo una ética del dono, que es un sistema de valor basado en la reciprocidad equilibrada, yo te doy, tú me das, entre las personas, las familias y la comunidad, que se mantienen también en las relaciones entre las personas y las entidades extrahumanas. Sus relaciones siempre son de reciprocidad. Por esa relación de reciprocidad, las entidades extrahumanas entregan dones a las personas del pueblo al que cuidan y que viven esas personas en el territorio que ellos han creado. Vamos a ver esto un poco más adelante con la narrativa fundacional. ¿Cuándo lo entregan? Lo entregan siempre y cuando esas personas le rindan respeto y le hagan ofrendas para obtener esos dones. Entonces, las personas hacen ofrendas a las deidades, a las entidades extrahumanas, una ofrenda que ellos piden, característica, y si esas entidades están de acuerdo con la ofrenda, se han sentido satisfechas con ella, son personas que tienen gustos y quieren ser colmadas de los bienes que desean, entonces van a dar a su vez los dones a las personas. Le van a dar buena cosecha, le van a dar buena lluvia, le van a dar salud para las personas
personas, un camino de migración, una serie de dones positivos. Si no son atendidas adecuadamente mediante ofrendas y rituales, entonces van a responder con castigos hacia las personas. No van a dar aquello que se les pide, sino que por el contrario van a enviar enfermedades o distintos tipos de calamidades. Por eso hablamos de que, además de esa reciprocidad que debe ser equilibrada, lo mismo que doy me das, no algo muy diferente, ni muy inferior, ni muy superior, también hablamos de la existencia de una dualidad ética en las entidades extrahumanas, que también tienen los chamanes, los especialistas rituales. ¿Qué quiere decir esto? Que son al mismo tiempo capaces de hacer el bien y de hacer el mal. Si reciben los rituales, las ofrendas, dan protección, ayuda, donación de bienes, cuidan los recursos del medio, y si no reciben, dan a cambio castigos que generalmente son dados por no seguir la costumbre o el costumbre, lo que la gente dice. Es que son las propias autoridades las que no siguieron la costumbre y en lugar de realizar los rituales en los primeros días del año para garantizar un buen gobierno en la comunidad, olvidaron esos rituales, ya sea porque el presidente es evangélico o simplemente por descuido. En ese caso, después hay represalias de las entidades sexuales, hay una calamidad en la comunidad, o bien llegan enfermedades, o bien, como hay muchos relatos que muestran esto, las entidades extrahumanas, a veces representadas por su nahual, la culebra, se llevan la riqueza de este territorio para otro porque están castigando a este pueblo que no les atendió debidamente. Y esto viene así porque las entidades extrahumanas, los dueños de los lugares, son personas extrahumanas a las que no les gusta la intromisión de extraños y de servicios modernos en su territorio, como carreteras, puentes, represas, megaproyectos. Y como respuesta a la intromisión de estos servicios modernos, de estas obras modernas, se llevan las riquezas que tienen en un lugar a otro. Hay muchos relatos que dicen el anciano que cuidaba el cerro y que le daba mucha agua a la comunidad tenía muy buenas temporadas de lluvias, cuando vio que se iban a hacer los caminos y que la comunidad lo permitía, agarró y se llevó toda el agua y las semillas para otras comunidades de otro pueblo vecino, y por eso es que ahora nosotros estamos sin agua y en la penuria económica, porque no atendimos adecuadamente a la entidad extrahumana que nos protegía. Bien, cuando estas entidades extrahumanas con esas características irrumpen, aparecen en determinados lugares, un cerro, una cueva, un manantial, un río, una confluencia de caminos, lugares que son importantes, los cargan con su poder y los convierten en lugares sagrados, donde más tarde, cuando se populariza, la gente los conoce, se van a realizar rituales de sanación, pedimento de bienes, ofrendas, sacrificios para contentar a los pueblos. Estos lugares sagrados, podemos hablar un poquito más, adquieren entonces nuevas características, ya no son lugares comunes, sino que adquieren la característica de ser pesados, delicados, de respeto y encantados. Esto es, que en ellos ocurren sucesos extraños y pueden hacerse invisibles, aparecer y desaparecer, solo ser vistos por los especialistas rituales. En esto se dice que son encantados porque aparecen y desaparecen. También son peligrosos por ser delicados, sobre todo para la gente que es débil de espíritu, dicen ellos, y para los que no actúan con convicción y con honradez. Y porque estos lugares tienen estas características fuertes de ser delicados y ser pesados, hay que comportarse en ellos con mucho respeto, corrección y humildad. Esto en cuanto a la composición. En cuanto a la narrativa, los relatos, nos muestran las creencias de cada pueblo a manera de relato sobre el origen del mundo, sobre las hazañas de las entidades extrahumanas para fundar los territorios, por
ejemplo. Y dentro de esa narrativa los relatos cosmogónicos, o sea, los de origen del cosmos, son muy importantes para la investigación de territorialidad simbólica porque narran eventos que tuvieron lugar en el primer siglo del mundo, un mundo oscuro y lodoso, cuando no había luz y todo era húmedo. Ustedes saben que en el mundo mesoamericano hay varios siglos del mundo, ¿no? Algunos civilizaciones han ido en el quinto siglo del mundo, otros están en el cuarto siglo del mundo, pero siempre hay la concepción de mundos cíclicos que se han destruido y otros han vuelto a nacer, ¿no? Entonces, en ese primer siglo del mundo, que era todavía oscuro y muy lodoso, hubo distintas creaciones que dan lugar a una narrativa más importante que los pueblos originarios contemporáneos todavía recuerdan y cuentan los abuelos a los hijos y los hijos a los nietos, ¿no? Ahora bien, estos eventos del origen del mundo han estado a cargo de diversas entidades extrahumanas que no son muy diferenciables entre sí, pero hemos podido, a través de los diferentes tipos de relatos, ver que hay uno en los cuales los personajes principales son los héroes culturales, creadores, en algunos casos iniciadores de los linajes y de las costumbres. Doy nomás dos nombres, Contoy, de los Nígidos es uno de ellos, Fane Cancini de los Chontales de Oaxaca es otro, y hay muchos más, ¿no? Estos héroes culturales. Luego también hay los gemelos Sol y Luna, que empiezan la narrativa de ellos cuando nacen de un huevo, son criados por una viejita y después van haciendo distintas hazañas por el mundo, creando bienes culturales, creando los manantiales, creando el arco y la flecha, creando distintos bienes para las personas, marcando el territorio del grupo en el que están en ese momento y luego después, en las últimas de sus aventuras, suben al cielo y se hacen su vida, ¿no? Pero han ido creando en el mundo antes de subir al cielo. Otros personajes creadores son los ancestros reyes, que pueden ser reales o no. Yo creo que la mayor parte de los casos son personajes míticos a los que, sin embargo, se recuerda de alguna manera como si hubieran sido personajes históricos. Por ejemplo, muy comunes en los relatos de la Mixteca. Ellos compiten entre sí para ocupar un territorio específico, hacen competencias, el rey de Tlatongo con el rey de Mitlatongo, por ejemplo. De esas competencias gana uno que marca el territorio para su propio grupo. Y por último, los que hemos venido mencionando, que son los más importantes, los reinos de los cerros. Todos ellos tienen en común que en sus viajes por el mundo medio hacen marcas en el terreno, dejan huellas en la piedra blanda de los lugares que recorren y crean, al nombrarlos por sus características, distintos lugares, accidentes geográficos, los animales, las plantas, los bienes naturales y elaborados que entregan a su pueblo, un pueblo al que elige como suyo, y por eso se llaman este tipo de relatos de fundación territorial. Porque esos caminos, esas hazañas en el terreno que dejan huellas, van marcando los lugares sagrados principales de ese grupo. Entonces, por ejemplo, el dueño del cerro, el Chicón Tocoyo, del cual se conocen muchas de sus aventuras, va con su caballo y deja las huellas de la pata del caballo, después se baja y deja la huella de sus pies, y va a otro lugar y hace un manantial a que le pone ese nombre, y así va nombrando cada uno de los lugares que después nos van a permitir trazar un mapa de la geografía simbólica de ese lugar creado por el dueño del cerro. En ocasiones es interesante que estos creadores, fundadores, después de sus actos fundacionales, se retiran, desaparecen muchas veces dentro de las cuevas, pero prometen regresar cuando su pueblo los necesite. El pueblo pasa en una penuria, los necesita, ellos han prometido regresar, entonces son esperados, es esperado su retorno como un salvador para la comunidad.
Pasamos ahora a los rituales, que son otra de las categorías importantes vinculadas con la territorialidad. Pues esto es amplísimo, ¿no? Hay experimentos, por ejemplo, que se hacen en las montañas, en las cuevas, en los manantiales, en los árboles, experimentos de fertilidad previa a la concepción, rituales de nacimiento. Algunos se hacen en la casa, en el solar doméstico, que son los del entierro de la placenta, pero el entierro de los restos del cordón umbilical suelen hacerse en los cerros, en lugares de hondonadas, de humedad, abajo de algún árbol, abajo de alguna cruz. Ahí se siembra el resto del cordón, tanto para arraigar al niño o niña a ese lugar donde nació, como para garantizarle una buena salud y fertilidad y abundancia de la pubertad. Se vuelve a enterrar otras cuestiones bajo de una cruz. También hay muchos los ritos colectivos de pedido de lluvia, los rituales agrarios, donde se pide buena cosecha, también salud y prosperidad, los ritos terapéuticos y los ritos de daño, que son tan importantes como los terapéuticos. Algunos curan y otros son pedidos de daño. Los ritos de iniciación chamánica, que se hacen muchas veces en los árboles sagrados, los rituales de la milpa y de la vivienda, que también hacen en las cuatro esquinas y en el centro, se siembran ofrendas, los rituales de activación del clima que decíamos en cerros y cuevas. Ahora, ya en la última parte, nos pongamos de tiempo, un ratito, voy a pasar rápidamente por algunos conceptos que completan un poco esto que estoy diciendo. El primero de ellos es el de territorio cultural. Es el espacio que un pueblo habita y en el que con el tiempo va nombrando y valorizando determinados lugares geográficos por sus características externas. Pueden ser rocas raras, por las historias que hay sobre el lugar, u otros elementos que le permiten ir nombrando los distintos lugares de acuerdo a sus características. Al territorio cultural se le llama también terruño, tierra natal, porque alberga un grupo que siente emociones y lealtades por ese lugar específico y establece entonces fronteras con otras comunidades con el fin de mantener su singularidad cultural y su propia identidad y vida cotidiana y ceremonial. A los territorios que habitan, los territorios culturales que habitan los grupos etnolingüísticos, yo los he llamado etnoterritorios, porque los entiendo como el territorio físico, histórico, cultural e identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él encuentra habitación y sustento, así como la oportunidad de reproducir la cultura y prácticas sociales a través del tiempo. Es decir, que el etnoterritorio remite al origen y la afiliación del grupo en ese específico lugar. Los etnoterritorios tienen lugares, si ya hablamos de los lugares, ¿no?, que se destacan del medio ambiente circundante, porque en ellos se manifiestan estas entidades extrahumanas, convirtiéndolos en lugares sagrados. Pero también tienen lugares que no son sagrados, pero sí son significativos, son muy importantes para el pueblo, como por ejemplo los lugares que se llaman de memoria o de herencia cultural, términos que precisamente permiten incluir otros lugares que no son sagrados, ¿no? Ecológico, emotivo, simplemente. Estos lugares son considerados esenciales para la identidad colectiva por la UNESCO y por ello han sido declarados Patrimonio Cultural Intangible. A partir de 2003 han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Intangible y como se sabe que son vulnerables y están en riesgo, la UNESCO trata en el presente de salvaguardar estos lugares sagrados naturales, declarándolos áreas naturales protegidas. Es un buen paso, una buena orientación de la UNESCO, sin embargo esto no logra impedir que estas reservas naturales de todas maneras sean vendidas o sean utilizadas, por ejemplo, para megaproyectos. Ahora en el Istmo, con los
polos de desarrollo o polos de bienestar que se quieren crear, los 5 parques industriales. Precisamente hay una reserva pitayal, una reserva arqueológica de un pueblo de la Tempa, que está en riesgo de ser vendida, de ser utilizada para esos parques y ya no dejar de ser una reserva natural. ¿Por qué entonces no territorio es tan fundamental para un grupo? Se considera que es uno de los elementos claves de su identidad y para la posibilidad de su reproducción hacia el futuro. El territorio es un elemento clave. ¿Por qué? Porque ha sido creado en el tiempo inmemorial por esas entidades extrahumanas o por los ancestros para ese pueblo preciso, y por ello le proporciona las bases para la construcción de identidades étnicas profundas y las bases para la reclamación de derechos territoriales ancestrales. Este es un punto muy importante, que juega en forma clave el día de hoy. Los pueblos saben en la actualidad que estos lugares sagrados, para ellos son fundamentales, y todo lo que venimos diciendo, les permite, les da una base para reclamar la posesión de esos territorios ancestrales. Que lo puedan lograr o no es otra cosa, pero sí les dan la base ideológica, cultural, y al día de hoy en muchas constituciones nacionales y cuestiones jurídicas internacionales se reconoce claramente el valor que tiene este patrimonio cultural intangible para la reclamación de derechos territoriales. Un lugar sagrado tiene una amplia convocatoria que le llamamos santuario. Y una amplia convocatoria quiere decir que va más allá del nivel local, ¿no? Y que después es sujeto de peregrinaciones muy importantes. Aquí conocemos todos el famoso santuario de la Virgen de Burkina, uno de los más importantes, no solo de Oaxaca, sino de todo el país, que vienen de todas partes. Y aquí vemos entonces los lugares sagrados como santuarios. Hay lugares sagrados naturales, que son santuarios naturales, lo que venimos diciendo, cerro, cueva, fuente de agua, diversas fuentes de agua, árbol sagrado, que se representan en la montaña sagrada, como venimos diciendo, y también están los santuarios construidos, aquellos, porque en los naturales no hay construcciones, son simplemente a veces es el propio elemento natural, y a veces hay unas piedras amontonadas, una cruz, pero no más que eso. En cambio, los santuarios construidos se trata de capillas o templos e incluso iglesias, y las devociones que los fieles van a ir a adorar son reconocidas por el santuario católico y forman parte de las festividades de la iglesia. Estos santuarios construidos son muy interesantes. En el estado de Oaxaca, también en Michoacán y en Guerrero, por ejemplo, muchos de ellos surgen a partir de la aparición de imágenes milagrosas, de la Virgen, de los santos, de Cristo, de la aparición. Generalmente estos personajes sagrados aparecen en un lugar que era un lugar sagrado natural, previamente, ¿no? Una cueva, un manantial, un árbol. Entonces ahí aparece, pongamos, la Virgen María, y entonces se presenta esta aparición ante alguien y le pide siempre la construcción de un templo, en que se le construye un templo. Entonces el pueblo se hace cargo de que ha aparecido la Virgen y que tiene un templo, y en algunos casos es interesante, en el caso de la Virgen de Cuquila así pasó, algunos otros quieren arrebatar esa imagen para sí mismos, para llevarla a otro lugar, pero la Virgen ya ha elegido su lugar, entonces vuelve milagrosamente al lugar que escogió primero, donde apareció primero. O cuando la quieren movilizar, se hace pesada en el lugar donde quiere quedarse. Finalmente el pueblo le construye un templo en ese lugar, y esto ha dado origen a la fundación de nuevos pueblos a partir de la colonia. Si una vez que ya comenzó la evangelización, que ya está más o menos avanzado el proceso de evangelización, comienzan a darse estas apariciones milagrosas que en términos generales siguen el modelo de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y así vemos que a través de la aparición de las vírgenes y santos se fundan nuevos pueblos.
algunos pueblos que a veces se deja el viejo pueblo y se hace un templo y se funda un nuevo pueblo cercano o lejano, y a veces fueron pueblos que fueron movilizados y a partir de esa aparición logran afincarse en un lugar al que consideran como propio, porque así se lo dio ejemplar. Bien, ya ahora sí para terminar y dar lugar a algunas preguntas y comentarios de ustedes, es muy importante mencionar que la noción de territorio y de territorio contiene la de fronteras materiales y fronteras simbólicas delimitables entre grupos diferentes, que son conocidas por las comunidades y por los grupos vecinos. Ya han sido marcadas a veces las fronteras en los códices. Hay estudios muy interesantes de Martin Jansen en la Mixteca que muestran las ceremonias que los chamanes realizaban de demarcación territorial de los señoríos. Entonces ya existían marcación de fronteras y conocimiento de límites desde la época prehispánica. Actualmente la gente suele tener un conocimiento más bien local de las fronteras, ¿no? Un conocimiento de las fronteras de sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, los triquis no tienen un conocimiento de todo el territorio que ocupan los triquis, sino los de Chicahuaxtla, los de Copala, cada uno tiene su conocimiento de sus propias fronteras y de los lugares que marcan esas fronteras, ¿no? En lo material, esas fronteras se reconocen mediante líneas, rayas, como se le dice a las fronteras, mojoneras, accidentes geográficos particulares, como por ejemplo los cerros, que pueden ser emblemáticos de uno o de más grupos, ¿no? Y a veces ese cerro emblemático sirve para la unión de grupos en los rituales y a veces para la separación y el pleito, ¿no? Por ejemplo, hubo una época, que creo que ahora ya no, que en la zona Migia había un fuerte conflicto entre la Huitoltepec y Santa María Yacoche, su agencia, porque los dos iban a realizar sus rituales a los Cepaltépetl, uno de un lado y otro del otro, pero los de Tlalpan estaban enojados porque los de Yacoche habían puesto unas imágenes que parecían como evangélicas. Entonces había fuertes disputas y llegaron a que algunos podían ir por un camino y otros por otro, y unos en una época y otros en otra época. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Cerro Blanco, en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es el cerro más alto para el grupo de comunidades. Ixtaltepec y Ciudad de Ixtepec también pelean, no pelean directamente, pero hay conflictos verbales por los días en que cada uno puede ir a hacer su pedido de lluvia a la punta del Cerro Blanco. No pueden encontrarse las dos comunidades en el mismo momento. Pero bueno, así como hay conflictos, también hay en otras ocasiones rituales en los cuales comunidades de diferentes pueblos se reúnen. Concluir entonces diciendo que la territorialidad simbólica puede contribuir a que las comunidades y pueblos originarios realicen mapas de su geografía simbólica que sirvan para difundir esos saberes entre las nuevas generaciones, para contar con evidencias de su ocupación ancestral del territorio. Fíjense ustedes que ya al día de hoy la territorialidad simbólica, la geografía sagrada, como se le llama así, es una materia de la currícula educativa de la educación comunitaria, la nueva modalidad de educación comunitaria que está garantizada por el TETEO en la Constitución del Estado de Oaxaca. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también vemos que es importantísimo este conocimiento, estos saberes que no se pierdan para las generaciones jóvenes, porque hemos podido comprobar que en los movimientos para la salvaguarda del territorio que hay ahora en muchas partes del Estado y en muchas partes del país, el argumento clave que tiene mayor convocatoria colectiva es la defensa de los lugares sagrados o significativos de memoria para ese pueblo. Por eso esos lugares sagrados se transforman en bienes culturales que adquieren un sentido político agregado y se convierten también en recursos de poder. No es que lo sea de por sí, sino que las circunstancias del presente son utilizados como recursos de poder para defender los territorios.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la interesante conferencia. Vamos a abrir espacio para preguntas, por favor. Felicidades, qué bonito todo lo que fue explicando y pues ha de ser fascinante ver desde hace tiempo todos los procesos de cambio y todo lo que fueron encontrando, estas relaciones entre diferentes comunidades de la zona de Mesoamérica. Me va a ser fascinante. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Yo recuerdo en los Mijes que hablaban de Condoy y todo el recorrido que va haciendo en algún momento, ¿no? Que llega hasta Oaxaca y que el árbol de Tula lo acá. Es decir, más allá del territorio como local, que Tlautotepec, cuando yo estaba en Tlautotepec, Condoy es de todos, ¿no? Pero que rebasa esas fronteras, ¿no? Yo pensaba en otro grupo de la Sierra Sur que viene a Mitla y que dicen, nosotros éramos de Mitla y ese territorio es parte, ¿no? Es como toda una concepción de todo su espacio geográfico sagrado, aunque está fuera de sus límites o puede representar un mapa, sino es todo el alcance que puede tener sus recorridos y su historia y sus lugares especiales, ¿no? Sí, es muy interesante, es fascinante porque puede llegar muy lejos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de los Mijes se sabe, hay muchos relatos de Contoy, como le dicen ahora, Contoy, como se decía antes, llegaba al Tule, que ahí él sembró su bastón y por eso el Tule crece floreciente y seguirá mientras esté vivo de algún modo el Congoy ahí dentro del cerro donde se escondió. Claro, no necesariamente las andanzas de los centros culturales marcan el territorio propio, a veces es un territorio que se pretende que llegue mucho más lejos de lo que llega en la realidad. Hay varios casos así de relatos en los cuales los límites van mucho más allá de los territorios, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de la Mixteca, estas competencias de los reyes, a mí me tocó recoger una narración hermosísima en Tlatongo de Rebeca Manderú, que vive en el cerro principal de la comunidad, que ocupó ese territorio para su gente desde la época prehispánica, compitiendo contra el rey de Mictlatongo por ese territorio, con unas competencias en las cuales, por ejemplo, tenían que aventar codornices a ver quién llegaba más lejos. Entonces Camanderú, muy hábil, muy astuto, las llenó de saliva, de su propia saliva poderosa, las codornices, y las aventó tan lejos que ganó un espacio territorial mucho más grande que Tlatongo. Y cuando le tocó la competencia de tirar el tronco, ahuecó el tronco, entonces también lo hizo llegar mucho más lejos que sus otros competidores, y por eso logró que la zona de Tlatongo en un principio fuera un señorío mucho más amplio que los vecinos. Como era un territorio muy poblado, es decir, que las fronteras estaban bastante bien marcadas, hasta el día de hoy el relato se conserva y la gente conserva esos mismos espacios limítrofes como su propio territorio, ¿no? Sí, es muy fascinante, también lo reconozco así. Se me hace impresionante, no lo vi en ese momento, pero ella supo que Condoy se refería a una edad, a una identidad fácilmente. Y bueno, no sé, algo obvio para otras personas, a lo mejor para mí no lo fue en ese momento. Pero mi pregunta es, creo que lo dejó ver en la presentación en muchos momentos, esta elaboración y utilización de la territorialidad prácticamente resistencia a agresiones del territorio, sean megaproyectos o cualquier otro tipo. Bueno, yo soy periodista y hemos estado siguiendo muchos de estos casos, y es muy común ahora el discurso de defensa del territorio como categoría, incluso hasta intento de reivindicar este término local en oposición a lo que en otros lados se conoce como ambientalismo, que puede implicar otro tipo de cosas, pero también veo como
esto algo que es emergente y que puede tener muchas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, con territorio me parece que no muchas veces se conoce como esta dimensión simbólica que hay detrás, por mucho que se enuncie de una manera activista, por ejemplo. A lo mejor también hay muchas discrepancias con lo que marcan ciencias duras, tal vez, en lo que se entiende como territorio. Por ejemplo, los biólogos, grafólogos, ecólogos que insisten en el manejo integrado de la cuenca hidrológica, y eso a lo mejor no coincide con los 20.000 pueblos y sus agencias que hay repartidos en esa cuenca, ¿no? Entonces, ese es como uno de los problemas. Y luego también, pues la incapacidad que tenemos para manejar con estas herramientas conceptuales cosas que corresponden a otras lenguas, lo que usted comentaba, no habría que ser lingüistas, pero precisamente leyendo trabajos de lingüistas en la zona Guave, pues me queda claro que la palabra territorio está muy cargada de tierra. Entonces, ahí tenemos que hablar de agua. Y hasta el mismo López Obrador, por ejemplo, hablando de su tierra, Tabasco, prefería hablar de su agua, ¿no? Y los guaves tienen como un vocabulario riquísimo para hablar de marismas, dunas móviles, estuarios, manglares, cosas que, o sea, tienen hasta funciones adjetivales para el mangle. Un mangle es una persona fuera, hay cosas que a nosotros ni se nos ocurre porque no estamos en contacto con eso. Entonces, un poquito la pregunta, la provocación es ver si nos puede apuntar más a cómo cerrar esas deficiencias de este uso de la territorialidad simbólica en los procesos de defensa del territorio. Mire, entre todo lo que usted dice, sí, coincido en su percepción. Por eso porque se conoce poco y porque no se ha tomado en cuenta esta vertiente de conocimientos para la marcación del territorio, por ejemplo. Es que es muy importante que los jóvenes sepan esta geografía simbólica de sus comunidades y de sus territorios pasados. Si el conocimiento ese se pierde con los últimos ancianos, sin que nadie en el presente lo conozca, pues va a ser una cultura que se perdió y que ya no va a servir para lo que pudiera servir, porque hay muchísimos casos internacionales, hay una fuerte jurisprudencia ya aceptada de demarcaciones territoriales que figuran ya aceptadas en las constituciones nacionales de algunos países, que se han hecho a partir de la geografía simbólica. Por ejemplo, el grupo Yipuona de Venezuela, en la Amazonía venezolana, a partir de los estudios de Nelly Arbelo Jiménez y de Mauricio Pon, colega, ellos ayudaron a los ancianos de la comunidad que tenían muchos problemas de gravedad sobre su territorio, por megaproyectos que se estaban realizando, y entonces ellos ayudaron a que los ancianos hicieran mapas de sus fronteras a través de los lugares significativos y los lugares sagrados, y después digitalizaron esos mapas, los hicieron de una manera entendible para el público de las instituciones de gobierno, y lograron finalmente que esos territorios Ligona fueran demarcados como propios de ellos. Esto se da en países que ya tienen en sus constituciones nacionales aceptado que los pueblos originarios tienen derecho a tener territorios demarcados, que no es el caso de México, no es así aquí, pero sí lo es. Y esto es un caso un poquito antiguo, el de Venezuela, no sé cómo esté al día de hoy. Sé que los Yepona tienen su territorio, pero no sé si siguen haciendo este tipo de proceso de demarcación. Pero en Brasil sí que lo siguen haciendo. Y hay muchos grupos que ya tienen territorios demarcados y aceptados en la Constitución Nacional, en los cuales los gavinteros y otros abusadores de los territorios indígenas no pueden entrar. La policía forzosamente tiene que sacarlos de ahí. Entonces hay lugares, hay pueblos en el resto del mundo, en Australia, en Nueva Guinea, los Quitupi de Australia, los Rigidos de Nueva Guinea, hay cantidad enorme de ejemplos de pueblos que a través de su geografía simbólica pudieron demarcar territorios e impedir megaproyectos que eran sumamente lesivos para esos lugares cercanos. Proyectos que se tuvieron que echar atrás, por ejemplo, de minería a cielo abierto que iba a destruir los lugares que se tuvieron que echar atrás porque tuvieron
luchar con argumentos legales para que esos lugares fueran reconocidos. Entonces esta es la importancia que tiene y que el conocimiento de esos lugares para la gente joven es lo que le va a permitir no solo mantener un bagaje cultural riquísimo que viene de tiempos inmemoriales, sino también contribuir a la defensa de su bien. La presentación, llevo leyendo un buen tiempo y justo quería retomar un poco lo último que dijo, esta de algunas personas me llaman que se está perdiendo, ¿no? Tanto la lengua como los saberes culturales. Entonces mi pregunta tiene que ver con si pudiera problematizar o comentarnos un poco cómo mira el panorama de la vitalidad de los territorios simbólicos, tomando en cuenta las categorías que mencionó, la cosmovisión, narrativa, espiritualidad, la propia toponimia, porque creo que las 4 categorías están afectadísimas, ¿no? Lo digo como antropólogo, he hecho trabajo de campo en los últimos, desde 2017 para acá, no solo en mi comunidad, sino en otras comunidades de la Sierra Sur, pero también de otras regiones del estado, y es alarmante realmente cómo nos enfocamos mucho en la pérdida de las lenguas, ¿no? Y a veces pensamos que la lengua enuncia el territorio, pero con los aymaras, con los quechuas en Bolivia, yo aprendí que a veces es al revés, que realmente es el territorio el que da sustento a la lengua. Por un caso así, por ejemplo, los urus del lago Titicaca, cuando los echaron del lago Bucó, cuando fueron de los 80, 90, del 2000, pero no del 2020 para acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería ver si usted tiene trabajo de campo reciente que pueda abonar a esto y que nos pudiera platicar un poco. Y la otra es porque de alguna manera siento que despolitiza o sigue siendo un término un poco ya en desuso, o quienes los usan lo pueden asociar a cuestiones negativas, porque sabemos de que hay mucha colonialidad todavía del saber y piensan que lo que nosotros hacemos es eso, es adivinación, es magia, brujería, cuando son conocimientos territoriales construidos histórica y culturalmente, ¿no? Entonces, pensaría que hay que tener cuidado con esos términos para no sé si todos los de aquí dominamos un poco el pensamiento comunal, el pensamiento de colonial, pero si no se puede ir con esa idea, ¿no? De que hay magia, hay superstición en las comunidades, cuando lo que hay es conocimientos territoriales. Gracias. ¿Qué término utilizaría usted si no adivinación? Conocimientos territoriales. Conocimientos territoriales es sí. Un término diferente, muy amplio. Pero yo lo utilizo adivinación lo usa la propia gente. Pero definitivamente no lo usa la propia gente. En mi comunidad y las que yo conozco no lo usan. Tenemos términos en nuestras lenguas para usarlo y en español también, pero no se usa la adivinación. Bueno, yo lo he escuchado en las comunidades. Mire, sin ir más lejos, en el último trabajo de campo en el Istmo, viendo algunas cuestiones de los rituales en torno de los manantiales, de la Ollaga, el Solotepec, en relación con la Bajona, el Saltepec y demás, me he topado con personas que todavía hablan de la adivinación del clima, cuando los ancianos y los especialistas suben a la punta de los cerros en los comienzos de año, se les dice que van a adivinar. Es producto de la colonialidad del saber, lamentablemente. Entonces, yo no le escucho. Use de nuevo el micrófono si está grabando. Si hemos comprendido esta relación diferente que ha llevado a mantener la diversidad, no solo étnica, ni lingüística y cultural, sino también natural, justamente a la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, ojalá nos pueda apoyar con esa bibliografía. Estamos atentos. Gracias. Sí, pues. Gracias por sus palabras y bibliografía, sí que hay bastante que usted pudiera leer para comprender algunos conceptos y conocer también distintos ejemplos, distintos casos que pueden contribuir a aclarar lo que uno piensa, ¿no? Es difícil que yo le diga ahora cuáles serían esas bibliografías, pero sí en el Centro INA Oaxaca, en su biblioteca, todos los investigadores dejamos lo que publicamos
publicamos ahí una publicación, entonces ahí hay todo el material al que usted puede acceder para saber sobre estos temas y otros. Gracias. Y será la última esta probablemente. Sí, sería ya. Sí. Castigo y la represión de si te portas mal. No es exacto, no está basado en el castigo, está basado en la reciprocidad. Si yo hago los rituales que debo hacer y doy las ofrendas que debo dar, no tendré castigos, tendré dones. Los castigos vendrán cuando desatiendo a esa deidad que está esperando mis favores. El que también es una persona con mayores poderes, por eso puede dar los dones de la lluvia, de las cosechas, de la salud. Pero aquí el punto es la reciprocidad. Si se mantiene el yo te doy, tú me das en un nivel equilibrado, no hay castigos, hay dones. Los castigos vienen cuando se rompe la relación de reciprocidad y no me da lo que estoy esperando, entonces yo deidad no te doy. Y esto es porque hay una concepción humanizada de las deidades. Son como las personas. Reaccionan a lo bueno y reaccionan a lo malo. No tienen una capacidad infinita de perdonar como Dios. Aunque también hay castigos en el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Pero si las relaciones se mantienen en el nivel de la reciprocidad, no habrá castigos. Bueno, le agradezco mucho a todos.